decir cuál me conviene, cuál me sale más barato. Usted lo tiene que manejar bien, los dos sistemas. Le voy a hacer un pequeño resumencito para que nos entendamos. ¿Te parece? Vamos a entrar acá a mis videos. Videos de Aníbal Césped. A ver. Ya. A ver. Entonces yo le voy a decir cuáles les tengo que mostrar todavía. Renta financiera, presiones con descuento, teoría de la aplicación, derivadas, regla del hospital, máximo y mínimo, este de acá. Aquí necesito reprogramación de deuda también se lo necesito mostrar. Sistema alemán. Sistema francés, este de acá, a ver. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar, mi querida tribu digital. Ya. Hay gente de... A ver. 100.000. Le voy a enseñar. Esto que parece difícil, lleno de fórmula, es lo más fácil del mundo. ¿Sí? Ahora le voy a decir, le voy a resumir. Esperemos un ratito que termine de copiar acá. Tiene que dar 1 millón. Este es el famoso TN. Entonces ese TN, recuerda usted, yo le dije que TN tiene que cuadrar con la deuda. Y efectivamente el T grande, cuando P vale 5, que es N, ¿no? Acá está. Cuando T vale 5, que es N, el P se transforma en N. Entonces TN vale 1 millón. Entonces ese TN coincide con la deuda. ¿Sí? Y después el saldo de la deuda es siempre la fórmula B0 menos la amortización acumulada de capital. 1 millón menos esto me da esto, 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 y 1 millón menos 1 millón me da 0. Ok, ahora me présteme atención. Aquí usted ya lo ha visto, lo ha copiado, así que solamente dedíquese a prestarme atención. Primero, vamos con los datos. Yo le digo que se otorga un préstamo de 1 millón, B sub 0 1 millón. Ese B sub 0 es la deuda inicial, ¿sí? Entonces, hay un préstamo de 1 millón, ¿correcto? Que se va a pagar en 5 cuotas anuales. Entonces, N vale 5. N es el número de cuotas que usted va a pagar. Entonces, son 5 cuotas anuales. Estos son sus datos. Y le digo que la tasa del préstamo es del 10% anual. Observe usted que la N y la I tienen que estar expresadas en las mismas unidades, anual y anual. Entonces, no hay que hacer ninguna conversión de tasa de interés. Ahora escuche, cuando hacemos el cálculo de los reembolsos de préstamos, ¿qué ley financiera estamos usando? Estamos usando la ley financiera del interés compuesto. Por eso yo les dije a ustedes, el interés compuesto es clave, ¿no? Práctico 5. Es clave porque a usted ahí va a aprender todo, y todo se basa en la ley financiera del interés compuesto. ¿No? Perfecto. Ahora escuche bien. Como este crédito, digamos, usted lo va a pagar anual, la forma de pago del capital es anual y la forma de pago del interés también es anual. ¿Sí? Escuche otra cosita. Cuando usted contrae un crédito, ¿sí? No se olvide lo siguiente. La formalización de ese crédito lo hace mediante un contrato de préstamo. Y un contrato, como cualquier contrato, establece cláusulas. En el contrato dice quién es el deudor y quién es el acreedor. Si yo estoy sacando el préstamo, yo soy el deudor. Si el Banco Mercantil Santa Cruz me da el crédito, él es el acreedor, ¿correcto? Entonces ahí vamos a establecer las cláusulas que las aceptamos entre partes. Ahí digo, el presente contrato de préstamo es por 1 millón de bolivianos. Entonces el préstamo es 1 millón de bolivianos. Dice, a pagar en 5 cuotas anuales, vencido. ¿Sí? Nunca, ese término vencido generalmente tampoco lo dice. Simplemente dice a pagar a partir del próximo año. Porque las cuotas son anuales. Yo les he dicho que todos los créditos se pagan por periodo vencido. Toditos, sin excepción. No es que hay adelantado, no hay. Matemáticamente se puede calcular adelantado, se puede. Pero no se usa nunca. De 1 millón de créditos, todos los 1 millón son vencidos. No hay ninguno adelantado, porque no tiene sentido. ¿Qué significa adelantado? Que yo le doy 1 millón, pero de ese millón figura como si fuera el crédito,
pero como es adelantado, usted me va a pagar una cuota de 50.000 ahora. ¿No? ¿Entiende? Su crédito ya no sería 1.000.000, sería 1.000.000 menos 50.000. Y por eso no se usa así. El crédito se le da ahora y empieza a pagar por periodo después. Entonces son vencidos. Ahora, hay otra cláusula que dice que la forma de pago del capital es anual. Y hay otra cláusula que dice que la forma de pago del interés también es anual. Y hay otra cláusula que dice que la tasa de interés del préstamo es del 10% anual. ¿Sí? La pregunta es construir el plan de pago. O también se llama cuadro de amortización del préstamo. En el plan de pago, como usted tiene, fíjese, observe bien, fíjese la cantidad de columnas que tiene. Hay una primera columna que usted la abre, que es esta de acá, la columna P, que se refieren a los periodos, a las cuotas que usted va a pagar. Es el número de cuotas. P vale 1, la cuota 1, la P vale 2, la cuota 2, P vale 3, cuota 3, P vale 4, cuota 4, P vale 5, cuota 6. Ahora escúcheme, lo que le voy a resumir acá, estos son los dos ejercicios referentes, porque de aquí van a salir toditos, así que trate de entenderlo nuevamente lo que estoy explicando. Entonces, la primera columna es la cuota. ¿Cuántas cuotas en total va a pagar? 5 cuotas anuales. Entonces, aquí llega hasta el 5. Este de acá, P, son las cuotas o periodos anuales. Cuota anual 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Okay? La siguiente columna es la de la cuota. ¿Qué es la cuota? La plata que sale de su bolsillo. ¿Correcto? ¿Cuál es la plata que sale de mi bolsillo? C sub P. Entonces, no se olvide, además usted, que en cada cuota está incluido el interés y está incluido el capital, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuota es la suma del interés más el capital. Acá está. La cuota es la suma del interés más el capital. Entonces, cada cuota que usted paga en su crédito, ahí está saliendo para cubrir el interés y así también está saliendo para cubrir el capital. O sea, usted, por dar un ejemplo, paga 2.000 de cuota, de esos 2.000 quizás hay 1.500 de intereses y 500. Por eso es que cuando usted saca un crédito a 20 años, por, qué sé yo, $100.000, en 20 años usted ya devolvió los 100.000 y le hizo ganar al banco otros 100.000 de intereses, se duplicó lo que usted termina pagando, ¿no? Perfecto. Entonces, vámonos, la segunda columna es la cuota, es la plata que sale en mi bolsillo. Sí, fíjese, aquí está cuando P vale 1, ¿por qué le pongo el subíndice P? Para referenciar a esta primera columna. Si P vale 1, estoy en la cuota 1. Si P vale 2, estoy en la cuota 2. Si P vale 3, estoy hablando de la cuota 3, P vale 4, cuota 4 y así sucesivamente. Y hay otra columna, la tercera columna es la de los intereses. ¿Pero qué intereses? Intereses del periodo. Cuando P vale interés del periodo P menos 1P. Si P vale 1, es el interés del año 1. Si P vale 2, interés del año 2. Si P vale 3, interés del año 3, interés del año 4 y así sucesivamente, el año 5, ¿no? Y hay una cuarta columna que se llama, es la cuota de capital. Esta cuota T chiquitita es la cuota de amortización de capital. Es lo que usted destina a amortizar el capital. No se olvide que yo le he dicho que usted un crédito se extingue cuando se paga capital, no cuando se paga interés, ¿correcto? Un crédito se extingue cuando se paga capital. Si usted no paga un peso de capital y se dedica a pagar intereses, su deuda está intacta. Entonces, esta es la cuota de capital o amortización de capital. Que generalmente, le vuelvo a preguntar, siempre es así. La cuota es la suma del interés más el capital. Este más este me da este más este me da este, y así sucesivamente. Y después tenemos la T mayúscula sub P. Esta T mayúscula es la amortización acumulada de capital. ¿Sí? Muchas veces se lo llama también total amortizado, pero generalmente el total amortizado es la última cuota. Pero esta columna de acá es la amortización acumulada de capital. ¿Ok? No se olvide de eso, amortización acumulada de capital. Que esta T grande es la suma de las T chiquititas. Si P vale 2, este de acá es la suma de T sub 1 más T sub 2. Si el subíndice P vale 3, estoy hablando de esto, ¿no? Cuando P vale 3. Es la suma de T1 más T2 más T3 y así sucesivamente, ¿no? Y por último, la última columna, la 3, la 5, la columna número 6 es B sub P. ¿Quién es la columna B sub P? Esa columna se lo llama saldo de deuda. En otras palabras, usted pagó su crédito, pero todavía hay un saldito que le queda. ¿Cuál es el saldo de la deuda después que usted pagó la cuota número P? Por ejemplo, acá, P vale 1.
le da 836.000 y pico. ¿De dónde sale 836.000 y pico? ¿Qué es? Esta es la plata, esto es lo que yo debo de mi préstamo que me prestaron. A mí me prestaron 1.000.000 y yo debo 836.202,52. Entonces, este es mi saldo de deuda, después de que yo pagué mi cuota número 1, porque es B sub P, pero P vale 1, ¿no? Ahí está el 1. Entonces, el saldo de deuda después de pagar la cuota 1. Por ejemplo, este 457, váyase acá. ¿Qué número dice acá? 3. Entonces sería B sub 3. Es el saldo de deuda después de que usted pagó 3 cuotas de capital, ¿no? Entonces, su saldo de deuda después de haber pagado 3 cuotas, ¿sí? ¿Cuánto amortizó de capital? 542. ¿Cuánto debe? Esto. Y así sucesivamente, nada más. ¿Sí? Esto es, lo que le estoy explicando es para cualquier sistema de préstamo. Ahora escuche, los sistemas que usted tiene que saber. Yo les explico un poquito. Muchas veces, lamentablemente, en la universidad se teoriza mucho y mucho de las cosas que se les enseña, usted no lo usa nunca, ¿no? Quizás hay dos cosas, quizás porque está en el programa o quizás porque el profesor, digamos, que le está enseñando nunca trabajó en el sector privado y no sabe el uso que se le puede dar a las herramientas que le está enseñando. Entonces, en mi criterio, o sea, yo a ustedes les voy a enseñar lo que a ustedes les va a servir para su vida, ¿no? Por eso yo les he dicho, usted estudie para la vida, no estudie para arañar al 51 y ser mediocre. Les vuelvo a repetir, le voy a dar un pequeño sermón. Si usted es un excelente alumno, a usted lo van a perseguir para darle trabajo, porque es así. Todas las empresas, a las universidades, lo primero que le dice, pásame el currículum de tus 3 mejores alumnos. Entonces le pasa y los llaman, le suplican para trabajar a esas personas. Pero si usted es mediocre, va a salir del montón, quizás ni trabajo va a pillar. Entonces ahí hay que destacar, hay que sacar notas altas, estudiar y aprender para la vida. Entonces vuelvo otra vez, lo que yo les enseño son cosas que usted la va a aplicar, no son cosas que nunca la va a usar, siempre la va a usar. ¿Está claro? Y yo le decía que los 2 sistemas de préstamo más utilizados en todo el mundo, el sistema francés y alemán. Y yo le voy a decir algo para que usted vea. Esta materia de mate financiera es el corazón de toda la materia de finanzas. Porque usted para saber mate financiera 2 tiene que saber esto. Para saber finanzas 1, finanzas 2, tiene que saber mate financiera. Para saber evaluación de proyectos, tiene que saber mate. Entonces el corazón de la materia es esto, ¿no? Y usted como estudiante universitario tiene que saber pues de dónde salen las cosas. Supongamos que usted entra a trabajar en una empresa grande, ¿no? Y haga, digamos, auditoría de sistemas. No se olvide que el que hace los programas es una persona y lo mete en el sistema para que se use en la entidad financiera. Pero ¿cómo sabe que el tipo lo ha hecho bien? ¿No? ¿Cómo sabe que el tipo lo ha hecho bien su sistema? Yo le voy a contar una anécdota rapidito, no me gusta contar cosas de mi vida, pero le voy a contar. Yo cuando trabajé en la banca, lo primero que hice, como yo soy matemático también, además de ser economista y financista, le hice un repaso, una revisión a su sistema, a sus fórmulas. Le hice la revisión a sus fórmulas de cálculo de cómo pagaban los DPF, los intereses y cómo cobraban los préstamos. Todavía se llamaba Banco Mercantil. Antes el Banco Mercantil, no es que el Banco Mercantil Santa Cruz lo compró el Banco Santa Cruz, que después fue a manos de los españoles. Entonces, cuando era Banco Santa Cruz, yo trabajé en el banco. Entonces, le hice una corrección a su sistema, inclusive entré a sus préstamos, inclusive entré a la parte de programación que lo tenía en el sistema, que eso no se permite a nadie, pero yo entré ahí con el gerente del sistema, hice una corrección a su sistema, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, no se puede pelear contra la corriente, porque usted, por ejemplo, ha visto que cuando usted paga un crédito o algo le va a cobrar o algo le va a pagar el banco a usted, siempre pues se redondea, ¿no? El Banco Mercantil Santa Cruz actualmente creo que tiene como 5.000 millones de dólares de préstamo. Ahora imagínense que haga por cada 100 pesos, redondee usted, qué sé yo, 3 centavitos o 4 centavitos. Si es a su favor para más, si es en contra para menos. Ahora multiplique por los miles de millones que hay en circulación. Ahora imagínense cuánto es lo que se gana, ¿no? Entonces, todas esas cositas yo se las observé para que lo corrijan.
y al final corrigieron algunas cosas que eran de estructural, digamos, eso se corrigió, pero esto es lo que yo le digo que era de forma, no lo quisieron corregir, porque me dijeron hay que redondearlo, porque la gente, cuando yo tengo que pagar 44 centavos, no hay esos 44 centavos, le tengo que pagar 50, y salgo perdiendo, prefiero que lo redondeemos para menos. O cuando me tienen que pagar, redondearlo para más, ¿entiendes? ¿No? Entonces ahí se gana millones de plata en centavitos. Entonces esas cosas se tuvo que hacer, ¿no? Y lo que el redondeo se quedó así y no se pudo, por más que yo me puse a pelear, pero era yo contra el dueño del banco, digamos, ¿no? Entonces el dueño del banco te dice, mira, vos trabajás para mí, vos velás por mis intereses, así que dejémoslo ahí nomás, y se quedó así. Usted tiene que saber toda esta cosa. Entonces los dos sistemas más usados son estos. Ahora, supongamos que usted quiera sacar un crédito, usted tiene que saber cuál es más barato, cuál le conviene a usted. O si usted va a dar un crédito, en cuál le conviene cobrar, cuál va a cobrar más. Porque estos son los dos sistemas permitidos por ley. ¿Por qué son permitidos por ley? Porque es lo que permite la AFI usarlo. La AFI no le dice usar esto, le dice usar cualquiera de los dos. Entonces, resulta que, chicos, cualquier cosa, por favor, pareciera que yo estoy como loco aquí hablando solito, hablen y pregunten, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, yo les voy a enseñar lo que ustedes lo van a usar. Entonces, no se olvide que son más usados por el supuesto fundamental de estos modelos. ¿Cuál es el supuesto fundamental de estos modelos? Es que los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda. ¿Sí? El interés se calcula siempre sobre el saldo de la deuda, es más, sobre el saldo de la deuda del periodo anterior. ¿Sí? En otras palabras, usted el interés lo debe pagar sobre lo que debe, no sobre lo que debía. Usted le prestaron 100.000, paga el interés sobre 100.000. A medida que fue pagando capital, usted ya debe 40.000, el interés pague sobre 40.000 y así sucesivamente. Ahora fíjese bien, le digo algo. En la práctica, en el comercio, no hay quien regule su actividad. Por lo tanto, los comerciantes hacen de la suya. Hay diferentes sistemas de préstamo, pero ellos calculan aquellos que les son beneficiosos. Por ejemplo, hay muchas tiendas que venden electrodomésticos a crédito. Esa, por ejemplo, una vez yo pasé por Abdías, creo que se llamaba, ahí bajando la Junín por ahí abajo, creo que. Abdías Crédito, algo así. Impresionante, oiga, usted un televisor que le costaba, por dar un ejemplo, 10.000 bolivianos, usted terminaba pagando 20.000 en un año, 2 años. Pero era por su sistema de préstamo. Como la gente que va a comprar le dice, te voy a dar crédito, cree que le están regalando. Sacan crédito y se endeudan, pues, ¿no? Y a la hora de pagar, pagan una barbaridad. Como no está regulado el sistema que van a usar, nadie le dice, usa este, no usa el otro. Entonces usa el que quiere. Y hay uno que se llama de tasa directa, donde ellos, ¿qué hacen? Le calculan el interés todo el año, le suman su cuota y lo dividen por el número de cuotas que va a pagar. Entonces usted termina pagando no sobre lo que debe, sino sobre lo que debía. ¿Entiende? Usted les prestaron 10.000. Usted ya pagó algo de capital, ya debe 5.000 de capital, igual el interés se lo siguen calculando sobre los mismos 10.000 que le dieron inicialmente el préstamo. Entonces es una barbaridad. No está regulado. Pero en cambio todo el sistema financiero está regulado y no se permite usar más que 2 sistemas, francés y alemán. Ahora vamos de nuevo. El sistema francés, que es este primer ejercicio, se llama también amortización creciente del capital. Como lo pueden ver ustedes acá, el capital en el año 1 te paga 163, 180, sigue pagando el año 2, el año 3. Fíjense cómo va creciendo. Entonces la amortización de capital es creciendo en el sistema francés. Pero en la práctica, en la jerga financiera, no lo conocen así. Lo conocen como cuota constante, así como este de acá. Cuota constante. O sea, la plata que yo dice, yo quiero pagar cuota fija. Este es el famoso cuota fija, sistema francés, pero mal llamado cuota fija, pero ya su nombre correcto, amortización creciente de capital. Pero en la jerga financiera lo conoce así. ¿Sí? O sea, la mayoría de la gente lo conoce así, pero no tiene idea de cómo se calcula. Bueno, ya. Entonces, ahora vamos a calcular. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer en este sistema francés? Usted ya sabe que va a pagar 5 cuotas iguales y anuales, C. Entonces, como usted tiene una sucesión de pago, tiene una renta. Y como la primera cuota la paga de aquí a un periodo,
es una renta vencida, entonces es una A1NI. Entonces el valor actual es C por una A1NI, ya usted lo conoce, este es un valor actual de una renta de pago vencido. Entonces de aquí después ir al B sub 0. Entonces usted ya sabe a qué es igual el A1NI, ¿se acuerda? A1NI es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Entonces yo este I que está dividiendo, hago medio con medio, extremo con extremo, lo paso al numerador, lo paso a multiplicar al 1.000.000 para facilitarme los cálculos en el Excel. Entonces, cuando hago este cálculo, es 1.000, ¿correcto? Entonces ya tengo el interés del periodo 1, del año 1, que es 100.000. Ahora, la siguiente columna de T sub P, yo la saco por diferencia. ¿Por qué? Porque la cuota es la suma del interés más el capital. Si yo tengo como dato la cuota, tengo el interés, pero no tengo el capital, lo saco por diferencia. Entonces, como la cuota, acá está otra vez, como la cuota es la suma del interés más el capital, entonces el interés que está sumando paso a restar al capital, ¿no? Para que me dé la cuota de capital. Insisto de nuevo, la cuota es igual al interés más el capital. Tengo, aquí está tildado, tengo la cuota y tengo el interés que está tildado, pero no tengo la T chiquitita. Entonces lo despejo. Este que está sumando pasa a restar y esa es la cuota T chiquitita. Entonces 263 menos 100 me da 163 y ya calculé mi primer cuota y no necesito más. Me voy a la siguiente columna. La T grande es la amortización acumulada de capital, que es la suma de la T chiquitita. Aquí está TP, T1 más T2 más T3 más T4 más T5 más T6 hasta llegar a TP. Esa es la T grande. Es la suma de la cuota de capital. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora, cuando P vale 1, la cuota de capital 1, ¿a qué es igual? Simplemente a la primera cuota de capital. Entonces la amortización acumulada del año 1 es la cuota 1. Nada más. Ahora me voy a, ya calculé esta columna, voy a la siguiente columna, a calcular de dónde sale este 836. Este es B sub P, pero cuando P vale 1 sería B sub 1. Entonces esta es la fórmula que voy a usar para calcular el saldo de deuda. Siempre, para cualquiera sea el sistema, esta es la fórmula que voy a calcular. B sub P, B sub 0 menos T sub P. Siempre las fórmulas son las mismas para cualquiera sea el sistema. Siempre la cuota es la suma del interés más del capital. Siempre la cuota de amortización de capital es la suma de las T chiquititas. Siempre el saldo de la deuda es B sub 0 menos T grande P, para cualquiera sea el sistema. ¿Escuchó? ¿Dónde cambia? Acá en la primera cuota nada más, ¿no? Entonces, B sub P, B sub 0 menos T grande P. Entonces, el saldo de deuda del periodo P es la plata que le prestaron menos lo que usted amortizó hasta este periodo. Entonces, ¿de dónde sale 836? Es cuando P vale 1. O sea, aquí donde dice P le pone 1. B sub 1 aquí es igual a B sub 0 menos T grande 1, cuando P vale 1. B sub 0 1.000.000 y T grande 1 163. Entonces, 1.000.000 menos 163 me da 836. Y este es mi saldo de deuda. Y otra vez empiezo de nuevo. ¿De dónde sale este 83? Deuda anterior por la tasa de interés. ¿De dónde sale 180 por diferencia este menos E? ¿De dónde sale 343? T grande 2, la suma de T1 chiquitita más T2, ¿no? T1 más T2 este de acá. ¿De dónde sale 656? El saldo de deuda de esta formulita, B sub 0, que es la plata que me prestaron, menos lo que yo pagué de capital, 343, me da 656. Y así sucesivamente. Vámonos a esta penúltima. ¿De dónde sale 47? Deuda anterior, que es 457, esto, por la tasa de interés 10% me da 45. ¿De dónde sale este por diferencia este menos este? ¿De dónde sale 760? ¿Sí? De sumar todas las cuotas de capital chiquititas. Esta es la, cuando P vale 4, T grande 4, es la cuota de amortización acumulada, luego de que usted pagó 4 cuotas de capital.
es sumar T1 más T2 más T3 más T4, le da esto. Y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Y de dónde sale 239? De esta fórmula. Siempre B sub 0 menos T grande P. B sub 0 1.000.000 menos T grande P, 760 me da esto. Ahora, ¿cómo yo sé que mi plan de pago está bien? Cuando acá, este señor, el valor de la última cuota de amortización de capital o la amortización acumulada de capital me da 1.000.000. Entonces, observe usted que la amortización acumulada de capital me dio aquí 1.000.000, que coincide con la plata que me prestaron. Me prestaron 1.000.000, yo devolví 1.000.000. ¿Cuánto es mi saldo de deuda? 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, ahí está un repaso. Esto, le vuelvo a repetir, lo va a usar hasta en la sopa. Ahora vámonos al alemán. Ya yo se lo expliqué el alemán, vamos al cuadrito otra vez. Geométrica. Ratito, que saque el dedo. 200, 300.000. La suma me da 300.000. Ahora, la fórmula que usted tiene es para que usted lo... Perfecto. Ahora escúcheme bien. Este ejercicio es el sistema alemán. Pero este sistema alemán, estamos hablando del ejercicio número 1 de su práctica. Porque el ejercicio número 1 de su práctico, número 8, le dice calcular el plan de pago, inciso A, sistema francés, inciso B, sistema alemán. El sistema más fácil del mundo es el sistema alemán, es el exageradamente fácil. Y usted lo va a ver por qué. ¿Cuál es la primer columna que calcula usted? Esta de acá, la columna de la T chiquitita. Esta es la primera columna que usted calcula en el sistema alemán. Pero observe usted, ¿cuál es la característica? Todas son iguales. Por eso el sistema alemán se llama cuota constante de capital. Como esta de la cuota de capital es constante, ¿qué significa constante? Que todas son iguales o cuotas iguales de capital. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo la calcula la cuota de capital? Una formulita básica. B sub 0 dividido N. ¿Quién es B sub 0? La deuda. ¿Quién es N? El número de pago. Entonces usted divide el préstamo, que es 1.000.000, dividido el número de cuotas que usted va a pagar, 5. Entonces 1.000.000 dividido 5 me da 200.000. ¿Sí? Entonces 200.000 la cuota de capital en el año 1. Y las copia toditos iguales. En el 2, en el 3, en el 4, en el 5, las copia iguales. Pues son cuotas iguales de capital. Entonces ya usted construyó su columna número 1 de la cuota de capital. Y cada vez que construye esa columna, Tuki se va hacia la derecha. Entonces cuando usted se va hacia la derecha, esta es la T grande. Y la va a ver bonita. La T grande es la suma de las T chiquititas. ¿De dónde sale este 200.000? Este de acá. ¿De dónde sale este 400.000? Observe cuando P vale 2, T grande 2. T grande 2 es la suma de T chiquitita 1 más T chiquitita 2. Esta de acá es 200 más 200, da 400. ¿De dónde sale 600? Cuando P vale 3. Entonces, la amortización acumulada luego de haber pagado 3 cuotas. Entonces, suma la amortización acumulada de las 3. Sumo T1 más T2 más T3. 200 más 200 más 200 me da 600. ¿De dónde sale 800? Suma las 4 T chiquititas. ¿De dónde sale 1.000.000? Suma las 5 T chiquititas. ¿Sí? Porque la T grande, le vuelvo a repetir, es la suma de las T chiquititas. Y después me voy a la columna del saldo de deuda, que es usando la fórmula que yo le dije recién. B sub P es igual a B sub 0 menos T grande P. Yo le decía que el concepto es el mismo, cualquiera sea el sistema de amortización de préstamo. Entonces, ¿de dónde sale un 800.000? Este de acá. De hacer B sub 0 siempre es 1.000.000 menos lo que yo pagué de capital. 200.000 me da 800. ¿De dónde sale 600? Siempre B sub 0, que es 1.000.000 menos T grande P, que es 400. Entonces, 1.000.000 lo que me prestaron menos 400 que yo pagué, debo 600 de capital. ¿De dónde sale este 400 en el año 3? ¿Cuánto debo todavía de capital en el año 3? Lo que me prestaron, que es 1.000.000 menos lo que yo pagué de capital, 600, me da 400. ¿De dónde sale 200? 1.000.000 menos 800, ¿no? Este 200 es cuando P vale 4, el B sub 4. ¿Cuánto es el saldo de deuda después de que usted pagó 4 cuotas de capital, 4 cuotas de las 5? Entonces, 1.000.000 menos lo que yo pagué de capital, 800.000 es 200.
y después 1.000.000 menos 1.000.000, 0. Entonces observe usted que ya calculó la columna esta y esta. Entonces me quedan estas dos vacías. ¿Con cuál columna sigo? Con el interés, porque tengo los datos para calcular el interés. ¿Cómo? ¿De dónde sale 100.000? Deuda anterior, que es 1.000.000 por la tasa de interés 10%, 100.000. ¿De dónde sale 80.000? Deuda anterior, que es 800.000 por el 10%, me da 80.000. 60.000. ¿De dónde sale 60.000? Deuda anterior, 600.000 por... Siempre es lo mismo, cualquiera sea el sistema. Deuda anterior por la tasa de interés. ¿De dónde sale 40.000? En el periodo 4. Deuda anterior es la del periodo 3, que es 400.000 por la tasa de interés 10%, me da 40. ¿De dónde sale 20.000? Deuda anterior, es decir, no se olvide que yo estoy en el periodo 5. Mi interés del año 5 es 20.000. Ahora, ¿de dónde sale este 20.000? Deuda anterior, que es 200.000 por el 10%. Entonces ya tengo todas las columnas, me falta la columna de la cuota. Pero como yo sé que la cuota se obtiene de sumar el interés más el capital, porque además ya tengo el interés de el capital, tengo que sumarlo. 100 más 200, 300. 80 más 200, 80. 60 más 200, 10 sucesivamente. Listo. Ahora pregunta el millón. ¿Cuál es más caro o cuál es más barato? Sume los intereses. Porque siempre el capital usted lo devuelve lo mismo, pero ahora sume el interés. Acá, por ejemplo, ¿cuánto es el interés que paga por un crédito de 1.000.000 en 5 años? Usted está pagando 300.000 bolivianos. A usted le prestan, fíjense bien, que a usted le prestan 1.000.000 y en 5 años usted está pagando 300.000 de interés. El 30% de su crédito es interés, ¿no? Ahora, si lo calcula en el sistema francés, le va a dar más, le va a dar como 318.000. Entonces, el sistema francés usted termina pagando más plata. Entonces, si usted es el deudor, ¿cuál le conviene aplicar? Alemán. ¿Por qué? Porque paga menos plata. ¿Se entendió? Porque paga menos. En cambio, el francés, usted paga más. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo soy el que doy el crédito. A mí me va a convenir el francés porque me va a convenir cobrar más. Por eso es que la mayoría de los bancos, casi sin excepción, todos los bancos, ahorita le aplican el sistema francés, que es lo que le llaman cuota fija. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Sí, Lice. Ya, está fácil, ¿no? Ya, ahora, con esto vamos a, ahora, fíjense bien, vamos a ver otro videito. A ver, ayúdame a buscar. Operaciones del Estado, determinación de banco mínimo, capitalización derivada, reprogramación de deuda. Esto todavía. Macro, idioma francés, alemán, no. Ya. Vamos a ver esto. Bien. Ahora, escúcheme, chicos. Todo lo que hemos aplicado de forma manual, ahora lo vamos a hacer en computadora. Miren, mirar los datos de juego. Así se distrae. A ver, chicos. Ahora escuchen, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Y ahora vamos a empezar. Solamente estamos en el ejercicio número 1 todavía. Ahora vamos a pasar al 2. Ahora, lo que les voy a mostrar, escúchenme bien, es lo que hemos hecho, el 1 y el 2, pero ya en Excel. No se olviden que usted me lo tiene que trabajar en Excel también, ¿no? Aquí yo recién estaba aprendiendo a usar la plataforma. Era un chiste porque tenía... Ok, ahora estoy grabando. Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Y se escucha, ¿no? Sí. Ya. Sí, Lice. Ok, a ver. Entonces, en la clase anterior hicimos el sistema francés, ¿sí? Y básicamente aquí está, ¿no? Habíamos dicho que lo más interesante, que lo primero que usted tiene que hacer es calcular el valor de la primera cuota.
Y con eso usted va a trabajar toda la primera fila, ¿no? Entonces, toda esta segunda fila, básicamente no hay, ¿sí? Entonces, el primer paso era calcular la cuota. Yo lo que estoy haciendo es ayudarle a que usted me lo haga en Excel. ¿Y cuál es la recomendación? Escribir todos los datos. No, hay una celda que usted le va a poner el valor del préstamo, este B sub 0, la tasa de interés anual y el plazo de la operación. Entonces usted construye su cuadro. La primera columna le pone el periodo, que es la letra P, ¿no? La segunda columna de C sub P es la cuota. La tercera columna es el interés, que es el periodo P-1P. Y la columna 4 es la amortización de capital, lo que yo pago de capital. Y la columna 5 es la amortización acumulada de capital, que yo aquí le puse total amortizado. Pero es amortización acumulada de capital, que conceptualmente es lo mismo. Y después está el saldo de la deuda, que es P sub P. Y hay una columna que usted le recomiendo que le ponga siempre la fecha, para que usted sepa en qué fecha tiene que pagar su crédito, o para que su cliente sepa en qué fecha tiene que pagar su crédito. ¿Está bien? O sea, esta es la fecha en que yo le doy la plata y esta es la fecha cuando usted me empieza a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy acá? A ver, mire, les voy a mostrar un poquito más acá atrás. Acá, por ejemplo, usted, cuando lo hace en Excel, usted le pone los datos y automáticamente su cuadrito se le llena solito. Cuando lo di el crédito, el 7 del 10 de 2020. Como es anual, termino pagando el 25. 5 cuotas anuales, ¿no? Y aquí está todo el formuleo. Entonces, fíjese bien, a ver, mire, en el sistema francés, usted termina pagando de interés 318.987,40. Y si usted recuerda, el alemán era 300.000, entonces son casi 19.000 pesos acá. 19.000 bolivianos más que usted paga si pagara en el sistema alemán. Entonces, el sistema francés es más caro, ¿no? Ahora, usted me dirá, pero desde el punto de vista financiero, ¿por qué lo permiten los dos? Porque son equivalentes. Porque resulta que en el sistema francés, todas sus cuotas son fijas, ¿mire? 263, 263. En cambio, en el alemán, la primera cuota es más alta. Si no me equivoco, la primera cuota es 300.000. Empieza pagando en el alemán más caro que el francés, pero termina después pagando más barato que el francés. Entonces hay una compensación en el tiempo, ¿no? Por eso desde el punto de vista financiero son equivalentes. Pero desde el punto de vista monetario, el sistema francés es más caro. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo les doy para que usted lo haga en el Excel? Preste atención, ya, va de nuevo. El valor de la primera cuota. Y con eso usted va a trabajar toda la primera fila, ¿no? Entonces, toda esta segunda fila, básicamente no hay, ¿sí? Entonces, el primer paso era calcular la cuota, como es cuota fija, porque la forma de pago del capital y de los intereses son anuales, entonces usted calcula la primera cuota, y todas van a ser fijas, van a ser iguales de las 5. El interés, pero aquí usted tiene la fórmula, entonces la cuota, si usted recuerda, es la deuda, B0 dividido una A1NI, pero la deuda, la A1NI es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. El I que está en el denominador, hago medio con medio, extremo con extremo y lo paso al numerador. Entonces la fórmula de la cuota me queda B0 por I dividido 1 más I dividido 1 menos 1 más I a la menos N. Así será la primera cuota. Posteriormente con eso nos vamos a la derecha. Siempre es a la derecha después que encontró el primer valor. Con esto calculo el interés. ¿Cómo se calcula el interés? Es la deuda anterior multiplicado por la tasa de interés. No se olvide que los intereses en el sistema francés se calculan sobre la deuda anterior. Una vez que tiene la cuota y tiene el interés, usted calcula la cuota de amortización de capital, porque si usted recuerda, la cuota es la suma de los intereses más el capital. Como tengo la primera fila, la primera columna y la segunda columna, este de acá sale por diferencia, entonces sale de restar a la cuota el interés. ¿Ok? En otras palabras, usted tenía 263.797,48, le resta 100.000 y le da 163.797,48. Ahora, el total amortizado, que es la amortización acumulada, es la suma de las T chiquititas. Y después tiene el saldo de la deuda. El saldo de la deuda siempre lo calculamos por el método retrospectivo, que es igual a la deuda inicial, que es B0, ¿sí? Que en este caso es 1.000.000, menos la amortización acumulada de capital. ¿Sí? Y supongamos que la deuda me la dieron
a mí el 7 del 10 de 2020, es decir, hoy día. Entonces quiere decir que mi primer cuota de 263.797,48, yo la voy a pagar recién de aquí a un año, el 7 del 10 del año 21. Ahora, pero yo necesito completarlo en mi plan de pago. Entonces, una vez que usted hizo la primera fila, simplemente le va a dar un copy. Es decir, usted aquí la clave es calcular la primera fila, después le da un copy. Cualquiera sea su plan de pago que va a hacer, siempre se hace así. Por eso es facilito hacerlo en Excel. O sea, no estamos haciendo un lenguaje de programación, simplemente estamos haciendo una hoja de cálculo, ¿no? O planilla de cálculo. Entonces, con la primera fila que trabaja ya lo puedes hacer. Arrastrar. ¿Sí? Mire, cuando lo arrastramos, ¿cómo sé yo que cuadró? La deuda, el total de la deuda, tiene que cuadrar exactamente, ¿sí?, con la amortización acumulada de capital. Yo le presté 1 millón, usted me está devolviendo 1 millón. ¿Cuánto es mi saldo de deuda? Que la diferencia es 0. Una vez que usted hizo eso, puede calcular aquí los totalizadores. Vamos a poner un color más clarito si quiere, ¿no? Entonces, los totalizadores. ¿Sí? Aquí vamos a hacer esto y esto. Entonces acá ponemos verdecito agua. Perfecto. Ahora yo quiero calcular el total. Entonces le ponemos total. Quiero saber cuánto es el total de cuota que yo pagué. Entonces le doy una autosuma y le da Enter. Quiere decir que usted pagó en total de sus cuotas 1.318.987,40. Pero ¿cuánto pagó de intereses? De intereses vamos a hacer un totalizador. Usted pagó 318.987,40 y amortizó el 1 millón. Esto no interesa, así que lo vamos a volar. ¿Sí? Perfecto. Ahora mire, eso es lo que usted pagó. Ahora vámonos al sistema alemán. El sistema alemán, con las mismas condiciones del préstamo, ¿sí?, valor 1 millón, tasa de interés 10% anual, a pagar en 5 años, el capital y el interés se pagan anualmente. Entonces usted hace lo mismo. Usted aquí va a trabajar con la primera fila. ¿Sí? Una vez que trabajó con la primera fila, le hace un copy y lo arrastra. ¿Y él cómo sabe que está bien? Este señor de acá, ¿sí?, que es la amortización acumulada de capital, tiene que cuadrar exactamente con el total de la deuda. A usted le prestaron 1 millón y usted está devolviendo 1 millón, saldo de deuda 0. Pero ahora observe lo siguiente. ¿Cuánto yo pago de interés en el sistema alemán por los mismos 1 millón y el mismo plazo y a la misma tasa? Yo pago 300.000. Entonces, por el sistema francés, ¿cuánto pago? 318.000. Desde el punto de vista de los intereses, ¿cuál es más barato? El sistema alemán. El sistema alemán es cuando la amortización de capital es constante, ¿ok? Quiere decir que la plata que sale de su bolsillo va disminuyendo en progresión aritmética. Fíjese, 20.000, 20.000, 20.000, que menos B0 sobre N por I, un negativo, ¿no? ¿Ok? B0 sobre N le da 200.000 por I, le da 20.000, pero como es negativo, es menos, B0 sobre N por I, le da menos 20.000. 300 menos 20.000 le da 280, menos 20.000, menos 20.000, así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es más barato? El sistema alemán. No se olvide que los dos sistemas son los permitidos y los dos sistemas son los que usan el sistema financiero. Entonces, si usted es gerente financiero, ¿qué le recomienda al banco aplicar porque va a ganar más plata? El francés. Si usted es un consumidor, ¿cuál le conviene a usted pagar porque pagan menos? El alemán. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar del diferimiento en el capital. Ahora escuche, cuando hay diferimiento en el pago del capital, significa que su capital usted lo va a pagar recién después de H periodo. Como son cuota vencida, si yo le digo hay un diferimiento de 2 años, su primer cuota lo va a pagar en el año 3. Ahora, ¿qué sucede durante el periodo de diferimiento? Usted en su práctico tiene la misma deuda, pero la única diferencia es que tiene un diferimiento de capital de 2 años. ¿Qué significa? Que si su crédito lo iba a pagar en 5 años, más 2 años de diferimiento, su crédito se alarga a 7 años. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa durante esos 2 años? ¿Sí? Aquí hay 2 años, el periodo de diferimiento, ¿qué pasa? Ahora, pueden suceder 3 cosas. Escuche, primero, que durante el periodo de diferimiento a usted no pague interés. En otras palabras, se nos regalan el interés. Le dice, señor, yo le voy a prestar plata y durante los 2 primeros... A ver, chicos, ahora escúchame lo siguiente. Ya.
A ver, pregunta hasta acá. ¿Tienen alguna duda, chicos? O sea, ya yo les mostré el ejercicio número 1 del práctico 8 por todos los lados. O sea, usted ha visto que es fácil. Ese es el ejercicio clave. Por eso le he dedicado bastante tiempo. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguimos? Seguimos, Lisa. Neta, vamos. Vamos, que mañana es Navidad. No se olvide que los dos sistemas son los permitidos y los dos sistemas son los que usan el sistema financiero. Pero si usted es gerente financiero, ¿qué le recomienda al banco aplicar porque va a ganar más plata? El francés. Si usted es un consumidor, ¿cuál le conviene a usted pagar porque pagan menos? El alemán. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar del diferimiento en el capital. Ahora escuche, cuando hay diferimiento en el pago del capital, significa que su capital usted lo va a pagar recién después de H periodo. Escúcheme lo siguiente, vamos para que se entienda. ¿Qué significa diferimiento del pago del capital? Si, por ejemplo, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que yo le digo, yo le voy a dar a usted, le voy a dar un auto, le voy a vender un auto a crédito, pero recién va a pagar cuotas mensuales, pero su primer cuota me la va a pagar recién de aquí a 6 meses. ¿Entiende? Quiere decir que los primeros 5 meses usted no paga nada. Recién va a pagar de aquí a 6 meses. Entonces, observe usted que entre el préstamo y el primer pago de capital hay un diferimiento. Hay un diferimiento de 6 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo le he dicho que todos los créditos se pagan por periodo vencido. Hoy le doy el crédito, usted me paga de aquí si su crédito es mensual, me paga de aquí a un mes. ¿Sí? O si su crédito es anual, me paga de aquí a un año. Siempre se pagan por periodo vencido. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay diferimiento en el pago del capital? Supongamos que yo le digo, hay un diferimiento de H periodo. Quiere decir que recién usted me va a pagar el capital de aquí a H periodo. ¿Entendió eso? Usted me va a pagar el crédito de aquí a H. Eso se usa mucho en la vida real. Si usted ve, por ejemplo, muchas veces cuando las ventas están cayendo, las importadoras de autos les dicen, llévese su auto ahora y empiece a pagar recién el 2022, les dice, ¿no? O empiece a pagar en junio del 2022. Entonces, observe usted que no es que le está dando el crédito y usted empieza a pagar el mes siguiente. O sea, hay un diferimiento en el pago del capital. Entonces, le está diciendo, ¿ya? ¿Entendió? Ahora, vamos con el ejercicio. Así que preste atención, ¿ya? Por favor, va de nuevo. Preste atención, no escriba, ¿no? Pero hágame un favor, pregúnteme, lo que no entienda, pregúnteme. Yo me aburro de hablar solito, aquí pareciera que estoy loco hablando solito a mi computadora. Pregunto, ustedes no preguntan, chicos, vamos, tienen que despertarse un poquito. Yo le estoy dando todas las alternativas posibles para que usted en la vida real aplique y haga maravillas. Usted puede ser dueño de una empresa comercial, o una empresa industrial, o un comercio, cualquiera sea su actividad, y usted para vender más quiere dar crédito, ¿no? Entonces, para dar crédito, las condiciones generalmente no las tiene que poner usted, las condiciones las tiene que poner el deudor. Porque el deudor le puede decir, mire señor, yo quiero un crédito, pero le voy a pagar de aquí a 6 meses mi primer cuota. O le voy a pagar mi primer cuota de aquí a un mes, le voy a dar 20,000, después le doy 10,000 y después otra me hace cuotas fijas mensuales. O bien le voy a pagar así, así, ¿entiende? ¿Por qué el cliente es el que pone las condiciones? Porque él es el que genera los ingresos. Si esta persona es un trabajador dependiente, sus ingresos son mensuales, entonces no hay dónde perderse. Entonces usted le va a pagar, usted le va a cobrar cuotas mensuales. Pero ¿qué pasa si es un agricultor, si es un ganadero? Los agricultores no reciben mensualmente un ingreso, porque ustedes no sé si saben que los agricultores, su fuerte son 2 cosechas, la famosa cosecha de verano y la cosecha de invierno. Pero mientras tanto ellos tienen que cultivar, tienen que limpiar en el tiempo ese, ¿no? Hasta que antes que generen los ingresos, tienen que deshiervar, tienen que eliminar plagas, tienen que fumigar y un montón de cosas tienen que hacer ellos. Entonces, ellos le van a decir, mire señor, porque usted le da un crédito, lo correcto es preguntarle, a ver, ¿de qué trabaja usted? Si usted da crédito a los dependientes, crédito mensual, no hay problema. Pero si usted es un banco, una entidad financiera,
usted tiene por ejemplo, tiene una empresa que vende químicos, ¿no? O que vende productos tanto para el agro, tanto para la agricultura, que también vende para la ganadería. Entonces, usted le tiene que preguntar, a ver, ¿cada cuánto te genera ingresos para que yo le pueda hacer un plan de pago de acuerdo a sus necesidades? O sea, un crédito adaptado a las condiciones. Entonces, yo lo que estoy haciendo es enseñarle para que usted pueda aplicar el crédito como el cliente se lo pida, ¿no? Y va a ver usted que cuando apruebe la materia, va a saber todas esas cositas, esos detallecitos que no se los enseña cualquiera. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo. Preste atención. Cuota vencida, si yo le digo hay un diferimiento de 2 años, su primera cuota la va a pagar en el año 3. Ahora, ¿qué es? Creo que un poquito más atrás quiero darle. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar del diferimiento en el capital. Ahora escuche, cuando hay diferimiento en el pago del capital, significa que su capital usted lo va a pagar recién después de H periodo. Como presta atención ahí a la pizarra vencida, si yo le digo hay un diferimiento de 2 años, su primera cuota lo va a pagar en el año 3. Ahora, ¿qué sucede durante el periodo de diferimiento? Usted en su práctico tiene la misma deuda, pero la única diferencia es que tiene un diferimiento de capital de 2 años. ¿Qué significa? Que si su crédito lo iba a pagar en 5 años, más 2 años de diferimiento, su crédito se alarga a 7 años. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa durante esos 2 años? ¿Sí? Aquí hay 2 años, el periodo de diferimiento, ¿qué pasa? Ahora, pueden suceder 3 cosas. Escuche, primero, que durante el periodo de diferimiento a usted no pague interés. En otras palabras, se los regalan el interés. Le dice, señor, yo le voy a prestar plata y durante los 2 primeros años usted no me va a pagar interés. Es más, recién su capital me lo va a pagar entre 3 años porque le estoy difiriendo por 2 años su deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante los 2 primeros años usted no va a pagar interés. ¿Qué se llaman estos tipos de créditos donde a usted le dice durante los 2 años no va a pagar interés? Son créditos de fomento. Generalmente son créditos que dan organismos internacionales a los países, ¿sí? En vía de desarrollo, por ejemplo, como Bolivia. Le dice, usted no me va a pagar los 2 primeros años. Ahora, ¿cuál es el plan de pago que usted tiene que hacer? Entonces, supongamos que sea por sistema francés, observe usted que el primer año 0 interés, el segundo año 0 interés. Como no paga capital, no hay amortización acumulada, por lo tanto su deuda de usted se sigue manteniendo. Ahora fíjense de cuánto es su deuda de usted. Su deuda de usted es 1 millón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Quiere decir que su deuda de usted es 1 millón. A usted le prestaron 1 millón. Y le están diciendo, no vas a pagar intereses durante los 2 primeros años. Por lo tanto, si no paga interés y tampoco paga capital porque hay diferimiento, recién va a pagar el año 3, su deuda sigue siendo 1 millón porque no paga interés, ¿entiende? De aquí a 1 año es 1 millón. Ahora, en el año 2, ¿sí? Estamos hablando de estos son los periodos anuales, en el año 2, tampoco usted paga interés, de su bolsillo no sale nada, mide 0 y 0. Durante los años sale 0 plata de su bolsillo. No paga intereses, tampoco capital. ¿Cuánto sigue debiendo en el año 2? En el año 2 sigue debiendo, ¿sí? 1 millón. ¿Correcto? 1 millón sigue debiendo. Ahora, de ese millón, a partir de ahí, usted calcula su cuota y es exactamente el mismo cuadro del ejercicio número 1. Es este mismo cuadro. Mire, el mismo cuadro, idéntico. Las cuotas son de 263.797,48, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? 263.797,48. Entonces su cuadro se reproduce lo mismo. ¿Está claro? Usted empieza a pagar su primer cuota ¿sí? en el año 3. Esto es como si fuera la primera cuota, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y por lo tanto, después su saldo de deuda también es 1 millón, insisto de nuevo, es el mismo cuadro, y deuda 0. ¿Ok? Esa es la primera situación, que durante el periodo de diferimiento no pague usted un solo centavo de interés. Ahora, a ver chicos, cópienme esto. Cópienlo, ya, agarre su cuadernito y copien. ¿Está escuchando? Hola. Sí, Lisa. Ya, cópienlo por favor, ya, vamos. Voy a buscar mi celular mientras tanto.
¿Ya? Wendy, pero la mesita redonda está en el cuarto de Rodrigo. Ahí la va a tener que traer primero, por favor. ¿Ya copiaron, muchachos? Un ratito, listo. Un ratito, Malicen. Ah, no, tranquilo, tranquilo, copien. Solamente quiero que me avisen, nada más, ¿ya? Ya, Licen. Me interesa saber, chicos, que le hayan entendido. La pregunta es, ¿le entendieron? ¿Le vuelvo? Fíjese lo siguiente. Usted saca, los datos son los mismos. 1 millón a pagar en 5 años a la tasa del 10% anual. Pero acá
La única diferencia es que hay un diferimiento en el pago del capital de 2 años. ¿Sí? Quiere decir que su capital lo va a pagar después de 2 años. Como es vencido, lo va a pagar en el año 3. ¿Ok? Entonces significa que si su crédito era de 5 años, más los 2 años que hay de diferimiento de capital, su crédito se alarga a 7 años. Por eso se alarga el periodo a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese bien usted que la pregunta es, si no paga capital durante 2 años, la pregunta del millón es, entonces, ¿qué pasa con el interés dentro de esos 2 años? Porque la plata no es gratis. ¿Entiende eso? Si yo le digo, usted me va a pagar capital después de 2 años, como las cuotas son vencidas, me va a pagar en el año 3, la pregunta es, ¿qué pasa con el interés durante ese periodo de diferimiento? Entonces, durante ese periodo de diferimiento, aquí dice clarito, no paga interés. Porque se van a dar 3 situaciones. Esta es la primera situación, que durante el periodo de diferimiento no paga interés. Cuando usted no paga intereses, son los famosos créditos de fomento. Son los famosos créditos de fomento. ¿Qué es un crédito de fomento? Son aquellos créditos que generalmente se dan a los gobiernos de un país a otro país para ayudarlo. Donde le dice, mira, el interés no me lo vas a pagar, entonces son créditos de fomento. Y generalmente se llaman periodos de gracia. A esos 2 años que usted no paga capital, que no paga intereses, se lo llaman créditos de fomento. O se dice también que hay periodo de gracia de 2 años. ¿Sí? ¿Por qué se llama de gracia? Porque durante los 2 primeros años te lo paga intereses. Y como no paga interés, simplemente tiene que decir gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y eso se va a plasmar aquí en el cuadro. Observe usted que el capital, como es por periodo vencido, durante los 2 primeros años no paga intereses. Entonces, aquí donde dice interés es 0, en el año 1, en el año 2 es 0 también. Como no paga capital también en el año 1 y el año 2, recién paga capital después, en el año 3, porque es vencido, su deuda sigue siendo 1 millón. ¿Entiende? Fíjese. Vamos de nuevo. El interés del periodo 1 es 0. Como el capital lo paga después de 2 años, el capital lo paga en el año 3, entonces en el año 1, el año 2 no va a haber nada de capital. Por lo tanto, no amortiza nada. ¿Cuánto es su deuda? Sigue siendo 1 millón. Vámonos al año 2. Tampoco paga interés, se los regalan los intereses. Por eso se llama periodo de gracia. ¿Por qué se llama periodo de gracia? Porque usted tiene que decir gracias porque me está regalando los intereses. Entonces no hay pago de capital, no hay amortización acumulada porque no pagué nada de capital, mi deuda sigue siendo 1 millón. Entonces fíjese, a partir de acá es como empezar de nuevo, 1 millón, el periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, y reproduce el ejercicio del práctico 1. Entonces usted tiene una deuda de 1 millón a pagar en 5 cuotas. Calcula la cuota, le da los famosos 263,797,48 y el cuadro se completa como usted ya sabe hacerlo. Porque de aquí hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5 es lo mismo que el ejercicio número 1. Lo mismo. ¿Está claro? Es lo mismo que el ejercicio número 1. Entonces reproduce el mismo ejercicio. Ahora la pregunta del millón. ¿Le entendieron? Es lo mismo. ¿Está bien? Como fíjese, como usted no paga interés y no paga capital, de su bolsillo usted no sale nada. Cuota en el año 1 no paga nada. En el año 2 no paga nada. O sea, a usted le están regalando los intereses del año 1 y del año 2. Usted no paga nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si se pagara interés? No, esa es otra situación. Ahora lo voy a ver. Por eso le digo, son 3 situaciones. ¿Cuáles son las 3 situaciones? Escuche. Uno es que durante el periodo de diferimiento del capital usted no pague intereses, como en este caso son créditos de fomento. Otra es que él pague el interés durante el periodo de diferimiento. Otra es que no se lo cobre, no lo pague y se acumula su deuda. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo el primer caso, donde usted no paga intereses y esta es la situación. Reproduce el mismo cuadro del ejercicio número 1. Como ya lo copiaron, seguimos. Ahora vamos a ver, son 3, este es el primero, ¿sí? La cuarta y la quinta. Y por lo tanto, después su saldo de deuda también es 1 millón, insisto de nuevo, es el mismo cuadro, y deuda 0. ¿Ok? Esa es la primera situación, que durante el periodo de diferimiento no pague usted un solo centavo de interés. Ahora, ¿cuál es la segunda opción que se puede dar
durante el periodo de diferimiento. Escuche bien. La segunda opción es que si usted pague interés, le diga, mira, durante los 2 primeros años de diferimiento en el pago del capital, ¿sí? Vos me vas a pagar intereses los 2 primeros años. Entonces, presta atención. Su deuda de usted es 1.000.000. Entonces, pongamos 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su deuda de usted es 1.000.000, ¿no? Acá está. Yo te estoy prestando 1.000.000. Perfecto. Del 1.000.000 que vos me prestás, vos me vas a pagar intereses. El interés es el 10% anual. ¿Correcto? Entonces, el primer año, vos me vas a pagar 100.000 de intereses. ¿Cómo se calcula los 100.000? Mire la deuda anterior por la tasa de interés. Siempre el interés se calcula de esa forma. Es el interés del periodo anterior por la tasa de interés. Es decir, el saldo de deuda del periodo anterior por la tasa de interés. ¿Ok? Ahora bien, así calcula el interés del primer año, pero fíjese, ese interés usted lo paga, sale de su bolsillo. La cuota es la plata que sale de su bolsillo. Ya sea que esta cuota esté incluido interés y capital, pero acá exclusivamente son los intereses. Como usted paga interés el primer año, no paga capital, no amortiza nada, su deuda sigue siendo de 1.000.000. La deuda se extingue cuando usted paga capital. Si usted no paga capital, la deuda se sigue manteniendo. Quiere decir que al final del año 1 usted sigue debiendo 1.000.000. Ahora bien, vámonos al año 2, ya me toca pagar intereses. Mi interés del año 2, ¿cómo se calcula? Sobre la deuda del periodo anterior. El periodo anterior es 100.000 por la tasa de interés, 10% me da 100.000. Entonces, en el año 2, yo pago 100.000 de intereses. ¿Cuánto sale de mi bolsillo? 100.000, que son los del interés, porque el capital no paga nada. Como no pago nada, no amortizo nada, mi deuda sigue siendo también 1.000.000. ¿Correcto? Ahora bien, a partir de acá, ¿sí? Otra vez calculo el valor de mi cuota, pero este es mi saldo de deuda. Entonces mi cuota es mi deuda dividido la A1NI. Cuando hago B0, que es 1.000.000 dividido la A1NI, otra vez me da el mismo valor de las cuotas, porque mi deuda es la misma. Entonces fíjese, es exactamente igual al ejercicio 1 de su práctica, cuando usted calcula el interés. Hasta ahora todo es igual. Y la diferencia con el anterior es que el anterior usted no pagaba interés, no había plata que salía de su bolsillo. Aquí solamente paga interés, pero su deuda permanece intacta. Y hay una tercera situación, que durante el periodo de diferimiento, ¿qué sucede? Mírelo acá. Espere. Ya, copien esto. Aquí fíjese bien, yo pago interés. Como puede ver, sale de mi bolsillo el interés que voy pagando. Copien esto, por favor, ¿ya? Aquí estaba lo que me preguntaba. Chicos, por favor, terminan de copiar y me avisan, ¿ya? Les agradezco, gracias.
La ley 100. Chicos, escúchenme, este es el ejercicio número 2 de su práctica. ¿Está bien? A ver, ¿lo entendieron? Fíjense bien que la diferencia con el anterior es que usted paga interés. Mire, en el año 1, pues las cuotas son anuales, en el año 1, el periodo P, cuando P vale 1, usted paga 100.000 de interés. ¿Cómo se calcula el interés? Ya usted sabe, la deuda anterior, la del periodo 0, que es 1.000.000 por la tasa de interés de 10%, me da 100.000. Ahora observe usted que no paga capital, porque el capital recién lo paga en el año 3, porque hay un periodo de 2 años de diferimiento. Como es vencido, lo paga en el año 3, ¿no? Entonces no paga capital. Como usted no paga capital, no hay nada de amortización como tal, no hay nada de amortización acumulada de capital, por lo tanto su deuda sigue siendo 1.000.000. A pesar de que paga interés, la deuda se distingue cuando paga capital. Como no ha amortizado nada de capital, su deuda sigue siendo 1.000.000. ¿Correcto con eso? Bien, vamos al año 2. En el año 2 usted vuelve a pagar interés y fíjese bien que son 100.000 otra vez. ¿Por qué 100.000? Porque en la deuda anterior usted está en el interés del año 2, la deuda del año 1 también es 1.000.000, por la tasa de interés 10% también me da 100.000. No pago capital, no hay nada de amortización de capital, por tanto mi deuda sigue siendo 1.000.000. A partir de acá voy a pagar 5 cuotas, 1, 2, 3, 4, 5 cuotas fijas, pero observe usted que es la misma cuota del ejercicio 1. ¿Por qué? Porque su deuda es 1.000.000 y va a pagar en 5 cuotas. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, se reproduce el mismo ejercicio. No cambia nada. Pero observe usted que acá, la cuota en el año 1, que es la suma del interés más el capital, usted paga 100.000 en el año 1 de cuota, que es su interés. En el año 2 vuelve a pagar otros 100.000 de cuota, pero es porque es el interés. En otras palabras, usted termina pagando 200.000 bolivianos solamente de intereses por los 2 primeros años. En otras palabras, el ejemplo que vimos recién, cuando no hay pago de interés de crédito de fomento, en otras palabras, a usted le habían regalado 200.000 bolivianos de intereses que no lo pagó. En cambio acá sí lo está pagando. ¿Lo entendieron? Ahora mire, vamos a ver una tercera situación, así que preste atención. Hasta ahora todo es igual. Y la diferencia con el anterior es que el anterior usted no pagaba interés, no había plata que salía de su bolsillo. Aquí solamente paga interés, pero su deuda permanece intacta. Y hay una tercera situación que durante el periodo de diferimiento, ¿qué sucede? Mírelo acá. Durante el periodo de diferimiento, ¿sí? El interés que usted tiene que pagar simplemente se va a acumular a su deuda. Présteme atención. ¿Cómo va a ser? El primer año, o sea, la deuda a usted que le presta 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? A usted le dice, durante los 2 primeros años vos no me vas a pagar capital. Fíjese, durante los 2 primeros años 0 capital, porque hay diferimiento. Recién me vas a pagar en el año 3. Perfecto. Ahora, en el año 1, yo calculo el interés. ¿Sí? Ahora voy a dejarlo en blanco acá. Ya. Ahora tengo un minutito, vamos a tratar sus colores. Sin relleno. Ahí está. Perfecto. Entonces, la deuda es 1.000.000, ¿ok? Perfecto, 1.000.000. Ahora, ese 1.000.000, escuche bien, el primer año usted no paga interés, se lo cobran el interés, pero usted no lo paga. ¿Sí? Mire, el interés, ¿cómo se calcula? La deuda anterior, que es 1.000.000, la deuda anterior por la tasa de interés le da 100.000, ¿ok? Esos 100.000, si usted observa, no sale de su bolsillo, cuota 0. No paga capital, no acumula capital, por lo tanto su deuda era 1.000.000 más los 100.000 de intereses. Ahora su deuda de usted es 1.100.000. Esta de acá es su deuda, 1.100.000. ¿Está bien? Esa, 1.100.000. Ahora me voy al año 2. El año 2, ¿cómo calculo el interés del año 2? En mi deuda anterior, observe usted, mi deuda anterior ahora es 1.100.000 por el 10%, ¿cuánto me da de intereses? 110.000. Ahora, ¿cuánto es mi saldo de deuda acá, al final del año 2? Mi saldo de deuda al final del año 2 ya no es 1.000.000, es 1.210.000. Ahora, ¿cómo se calculó ese 1.210.000?
mire, como el diferimiento es por H periodo, usted en el periodo 0, su deuda era B0. Ahora, en el periodo H, ¿cuánto es su nueva deuda? Que yo lo voy a llamar B0'. Va a ser igual a su deuda anterior, que es B0, capitalizado por H periodo. Entonces, B0 por 1 más I a la H. ¿No? ¿Cuánto es su deuda actualmente? Su deuda actual es 1 millón. Por 1 más I, 1 más 0,10. ¿Cuántos años de diferimiento hay? 2. ¿Sí? Entonces 100.000 por 1,1 elevado al cuadrado, ¿cuánto le da? 1.210.000. Entonces, esto de acá, ese 1.210.000 es su nueva deuda. Esta es mi B0'. ¿Ok? Ahora, con esa deuda B0', usted calcula el valor de su cuota. Ahora, el valor de mi cuota, que es igual, según la fórmula, mi cuota va a ser igual a B0' dividido 1 a 1 NI. B0' es 1.210.000 por 1 menos 1 más I elevado a la menos 5 dividido I, que es 0,10. Si usted quiere que 0,10 hace medio con medio, extremo con extremo y se lo multiplica al numerador. Cuando usted hace ese cálculo, ¿sí? ¿Cuánto le va a dar? Eso le da 319.194. 319.194, ¿con cuántos centavos? Con 95 centavos. Entonces ese es el valor de su cuota fija. Y usted va a tener el primer año. Ahora, como usted calculó el primer año, ¿sí? le vuelvo a repetir, esto de acá, digamos, caramba, che. Esto de acá, no hay. ¿Sí? Esto de acá no hay. ¿Correcto? Ahora mire, ahora es 7. Entonces le vamos a modificar acá. Le ponemos 7 del 10. 7 del 10 de 2020. Ahora, como usted ya hizo eso, entonces lo amplía. ¿Correcto? Entonces, trabajó solamente usted en la primera fila. Ya, una vez que trabajó hasta ahí, ahora usted le va a hacer un copy. ¿Sí? Le hace un copy. Fíjese que me pasé porque era negativo. Usted tenía que ir hasta el año 7 y yo le tiré hasta el año 8. Entonces, eso no corresponde. ¿Usted cómo se va a dar cuenta que no corresponde? Porque le dan valores negativos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto termina pagando usted de amortización de capital? 1.210.000, que era su nueva deuda cuando hay diferimiento del pago del capital. Ahora, el mismo procedimiento usted lo va a hacer en el sistema alemán. Vamos a hacer el diferimiento del capital, pero ahora ya no por el francés, sino por el alemán. Ya. Copien esto. No se olvide que estamos haciendo diferimiento del pago del capital por el sistema francés, hemos hecho los tres, ¿no? Cuando el interés se lo regalan, crédito de fomento, cuando el interés lo paga, y este último es cuando el interés no lo paga, pero lo acumula la deuda. Así que cópienlo y ahora les vuelvo a explicar, ¿ya? Por favor, me avisa cuando termine. ¿Está bien, muchachos? Está bien, dicen. Licenciado, una pregunta. Sí. Y en caso, digamos, de cuando uno amortiza, digamos, un monto, digamos, mayor a la cuota, por decir, no es la cuota ahorita, es 319.194, Ya. y yo quiero amortizar, digamos, para terminar de pagar más rápido, por decir, 2 cuotas, digamos, 600.000, digamos, ¿no ve?
¿Cómo lo calculan eso? Eso lo va a aprender más ratito. ¿Ya? Eso está más adelante. Ahí tiene usted que calcular. Ya le voy a enseñar, no se preocupe porque va a aprender. Pero yo creo que la próxima clase o de aquí a 2, pero le voy a enseñar eso, ¿ya? Ya dicen, gracias. Ya está, Licen. A ver, chicos, se lo vuelvo a explicar por si no lo entendí, ¿ya? De todas maneras, yo acá en la pantallita de la derecha, superior derecha, les explicaba lo que iba haciendo. Pero le vuelvo a explicar. Acá fíjese lo que dice. No paga interés, pero se acumula la deuda. Este es lo que se llama el famoso criterio de anatocismo, que está prohibido por ley. ¿Por qué está prohibido por ley el anatocismo? Porque calcula intereses sobre intereses. ¿Sí? Escúcheme lo siguiente. Observe usted, en el primer año hay un interés que se está cobrando. ¿Sí? Mire, entonces, ¿cómo se calcula el interés del primer año?
Deuda anterior, la deuda del periodo cero, que es 1.000.000, por la tasa de interés 10%, me da 100.000. Pero observe usted que estos 100.000 usted no lo paga. Mire, no sale de su bolsillo. Fíjese acá donde dice cuota. La plata no sale de su bolsillo. Entonces, si no sale de su bolsillo, ¿qué hace con esa plata? Esos 100.000, observe usted, se acumulan a la deuda. Mire, ¿está bien? Acumulan a la deuda. Usted debió 1.000.000 a los 100.000 que no los pagó, se lo cobra, pero no los paga, y tiene 1.100.000. Ahora vamos al interés del año 2. El interés del año 2, ¿por qué sale 110.000? Porque la deuda anterior, usted está en el año 2, la deuda del año 1, que es 1.100.000 por el 10%. 1.100.000 por el 10% le da 110.000, que es esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, este interés usted no lo paga tampoco, mire, no sale de su bolsillo, cuota cero. ¿Qué se hace con este interés? Se acumula la deuda. Usted debía 1.100.000 más 110, ahora debe 1.210.000. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la plata que debe. Si usted debe 1.210.000, que lo debe pagar en 5 cuotas. Entonces, ya lo vio acá en el cuadrito, ¿cómo se calcula la cuota en el sistema francés? C es igual a B0 dividido una A1NI, ¿se acuerdan, no? Entonces, su B0 es 1.210.000. Y la A1NI, ¿sí? Son N vale 5 y 10%, lo calcula, y la cuota es de 319.194,95. Es cuota fija. Como es cuota fija, entonces los 5 años restantes pagan la misma plata, ¿no? El año, ¿sí? 2 más 5, 7. Entonces los 5 años restantes pagan la misma cuota. El interés de 121, ¿de dónde sale? Deuda anterior por el 10%. ¿De dónde sale este de 198? Por diferencia, ¿se acuerda? La cuota menos el interés sale 198. ¿De dónde sale la amortización acumulada de capital? De la amortización acumulada chiquitita. ¿De dónde sale 1.011.000? De la deuda que usted debe, es 1.210.000, menos lo que usted pagó, 198, le da 1.011.000. Y así sucesivamente. Como tiene esta columna, ahora vamos a este de acá. ¿De dónde sale 101.180? Deuda anterior, está en el año 4. Deuda anterior, es decir, la del año 3, que es 1.011.000, por el 10% me da esto de acá. Tiene su cuota y tiene el interés. ¿De dónde sale la amortización de capital? Por diferencia, 319 menos 101 le da 218. ¿De dónde sale 416? Es la amortización acumulada de capital, ¿sí? Del año 4, que es la suma de esta T chiquitita más esta T chiquitita. ¿De dónde sale 793? Es la deuda, lo que usted le prestaron 1.210.000, menos lo que usted pagó 416, y así sucesivamente. ¿Cómo yo sé que está bien? Que mi deuda de 1.210.000 debe cuadrar con 1.210.000, que es lo que usted está pagando de capital. Y si es así, ya termina con el ejercicio. Pero observe usted que acá usted le están haciendo pagar intereses sobre intereses, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama famoso criterio de anatocismo, porque aquí el interés que usted no paga se acumula a su deuda. El interés que usted no paga se acumula a su deuda. ¿Cuánto se ha acumulado de intereses que usted no pagó a su deuda? 100 más 110, 210.000. Usted debía 1.000.000 más los 210, debe 1.210.000. ¿Por qué? Porque es deuda de 1.000.000 más 210 de intereses que se le han acumulado a su deuda. ¿Correcto? Entonces, eso es la plata que usted debe, 1.210.000, y sobre eso calcula su cuota. Y colorín colorado cuando se acaba. ¿Lo entendieron? ¿Chicos? Sí, listo. Ya, ahora perfecto. Ahora vámonos en el alemán, que es muchísimo más fácil. Ahora preste, vamos a hacer exactamente los mismos 3 cuadritos, pero en el alemán. El alemán es una maravilla porque es exageradamente fácil. Présteme atención. No se olvide que el francés calcula su cuota y va para la derecha. En cambio, el alemán calcula la cuota de capital y va para la derecha, ¿no? Todo es lo mismo. El saldo de deuda se calcula de la misma forma. El interés se calcula de la misma forma. El interés se calcula sobre la deuda anterior por la tasa de interés. El saldo de deuda es B0 menos T grande P. La plata que le prestaron menos T pagó. El T grande P la suma las T chiquititas. Todo es lo mismo, es fácil. Ahora vámonos exactamente a lo mismo, pero por el sistema alemán. Esto hemos hecho el sistema francés. Este es el ejercicio número 2. Ahora vámonos por el sistema francés. Alemán, perdón. ¿Qué es más fácil? ¿Ok? Entonces, en el alemán se van a dar las 3 situaciones. En el alemán, la amortización de capital es constante. Usted calcula solamente la primera fila y le da un copy.
su plazo de la operación era 5 años, a 2 años de diferimiento de capital, se hace 7 años. Como es un crédito de fomento, usted no paga interés los 2 primeros años, además capital tampoco se paga porque hay diferimiento del pago de capital, reciben pago después del año 2, es decir, el año 3, a partir de ahí mis 5 cuotas del pago de mi deuda, ahí están las 5 cuotas, pero lo primero que usted va a hacer es calcular la primera fila, entonces con esto usted calcula la cuota de capital, que es 200.000. Con la cuota de capital se va a la derecha, calcula la amortización acumulada, que es la suma de las tres chiquititas. Ya tiene la amortización acumulada, calcula la deuda, el saldo de la deuda. ¿Cómo se calcula el saldo de mi deuda? El saldo de mi deuda, ¿sí? El saldo de mi deuda, observe usted, es mi deuda anterior menos la amortización, mi deuda original menos la amortización acumulada de capital. 1 millón menos 200.000 me da 800.000. Después lo arrastra, toda esa parte que está blanca del 4 al 7, y usted va a llegar que el millón que usted le prestaron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente igual al millón que usted amortizó. Siempre es así. Copien, por favor. Aquí dice sistema alemán. Volvemos otra vez. No pago de intereses, crédito de fomento. Ya, copien, por favor. Me avisa cuando termine.
Ya le hice. Ya. A ver, fíjese, aquí usted lo ve más fácil, ¿no? Mire, los dos primeros dos. La clave es que crédito de fomento no paga interés. Entonces, como no paga interés en los 2 primeros años, de su bolsillo no sale nada de cuota. No paga capital, su deuda se sigue manteniendo. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá es como empezar a de cero. Mire, aquí yo le pongo 0, 1, 3, 4, 5, y es el mismo ejercicio número 1. Primero calcula su cuota de capital, 1.000.000 dividido 5 da 200.000. Con esto calcula la amortización acumulada de capital, que es la suma de las T chiquititas, el saldo de deuda. ¿Cómo se calcula? Es la deuda inicial, que es 1.000.000, menos lo que usted pagó de capital. Y después el interés es la deuda anterior por la tasa de interés, deuda anterior por la tasa de interés, deuda anterior por la tasa de interés. Y después la cuota, la suma del interés más del capital. ¿Okay? Aquí lo ve perfecto, este es facilísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay dónde perderse acá, ¿no? Le entendieron, ¿no? Usted le tiene que mirar aquí, donde dice cuota. Esta es la plata que sale de su bolsillo. Su bolsillo no sale nada, cero. Usted se lo están regalando los intereses. Usted está usando la plata por 2 años y no le están cobrando un peso. Lo están regalando los intereses, que son más de 200.000, ¿no? Usted vio que son como 210.000 pesos más o menos de interés, si usted no pagara, por acumulación de interés a la deuda, o bien 200.000 si es el sistema común y corriente, ¿sí? Sigamos. ¿Correcto? Y además, otro detalle es que el saldo de la deuda le tiene que dar 0, porque 1.000.000 menos 1.000.000, 0. Y además, fíjese bien, el saldo de deuda del periodo anterior, del año un año antes que se acabe, tiene que cuadrar con este señor de acá, por la amortización de capital del último año. Eso lo podemos ver también en el sistema francés. En el sistema francés, fíjese bien, su cuota del último año, del penúltimo año, cuadra con la amortización de capital. Exactamente lo mismo. ¿Ok? A eso me refiero. Muy bien, y es así como usted calculó y construyó su plan de pago en créditos de fomento, que durante los 2 primeros años no paga interés y no salió plata de su bolsillo. Como no salió plata de su bolsillo y no amortizó capital, su deuda sigue siendo 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000. ¿Correcto hasta ahí? Perfecto. Ahora vámonos al de más abajo. En este de más abajo, ahora usted sí paga interés. Entonces, mire, como no paga capital, lo que usted va a pagar de interés es lo mismo, 100.000, 100.000. ¿Por qué? Porque como no paga capital, su deuda es la misma, 1.000.000. Y cuando usted calcule el interés por la deuda anterior, le va a dar 100.000. Este 100.000, ¿cómo se calcula? La deuda anterior del año 0, 100.000 por 1.000.000 por 10% le da 100.000. Ahora, en el año 2, ¿por qué le vuelve a dar otra vez 100.000? Porque usted calcula, observe usted, la deuda del año anterior, del año 1, que era 1.000.000, sigue siendo 1.000.000, por la tasa de interés que es 10%, me da igual los 100.000. Pero para reflejar que yo lo estoy pagando, tengo que anotarlo aquí como cuota. ¿Estás escuchando? Porque la cuota es la suma del interés más la amortización del capital. 100.000 más 0 me da 100.000, 100.000 más 0 me da 100.000. Ahora fíjese, al final del año 2, usted sigue teniendo 1.000.000. A partir de ahí, usted empieza recién a calcular su plan de pago, de las cuotas que va a pagar. Su primer cuota de capital le toca pagar. Ahora, ¿cómo sale esta cuota de capital? Mi cuota de capital, ¿sí?, es mi deuda inicial o mi deuda original, que es 1.000.000, dividido el número de cuotas, que es 5, ¿no? Entonces eso me da 20.000, 200.000. Con esos 200.000 construye su amortización acumulada de capital, que es la suma de las T chiquititas, y una vez que calculó esa columna y la de al lado, siempre va por la derecha, ¿no? Se va a la tercera columna. ¿Cómo calcula estos 800.000 de saldo de deuda? Y la deuda inicial, que es 1.000.000, menos lo que pagó de capital, 200.000. Entonces, B0 menos T grande P. Una vez que construyó la primera fila, que en este caso es la tercera, usted le da un copy. Por ejemplo, quiero que vean el uso de esto. Ustedes recuerdan, no sé si lo han visto, en televisión salía cada rato. Resulta que el año pasado, vamos a ver, el año pasado fue, sí, el año pasado, por la pandemia, ustedes saben que se paró mucho tiempo la actividad económica y todo el mundo estábamos encerrados en nuestras casas. Pero no se olvide que había gente que todavía tenía crédito.
¿no? Habían comerciantes, qué sé yo, gente que sacó crédito para comprar algo por algún motivo. Pero como no podía trabajar, no tenía pues plata. Por ejemplo, había gente que se saca crédito para comprarse un camión, para hacerlo trabajar, para un micro, para comprarse una casa, para, qué sé yo, para ponerse un restaurante. Pero resulta que se paró muchos meses la actividad económica y la gente pues tenía que pagar sus deudas y el banco lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba. ¿Se acuerdan de eso? Entonces resulta que el gobierno sacó un decreto que todos los créditos se diferían para enero del siguiente año. ¿Se acuerdan? Entonces decía, se congela todo de aquí hasta fin de año. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Decía, por ejemplo, ya estábamos en junio, creo, ¿no? Entonces, hoy estamos en junio, decía. Entonces, recién van a empezar a pagar el próximo año. Entonces, fíjense que había un diferimiento de 6 meses. Ahora la pregunta es, ¿qué se hizo con ese diferimiento? ¿Se pagó intereses? ¿No se pagó? Nunca se dijo así de manera clara. Pero usted sabe que la banca no va a perder nunca un centavo. Entonces lo que pasó acá es que durante el diferimiento, ¿sí? No se pagó los intereses, pero se acumularon a su deuda. ¿Entiende lo que le digo? Que se ha tenido que aplicar el famoso criterio de anatocismo. Entonces no le cobraron la plata, pero se lo sumaron a su deuda. Entonces al fin de año usted tuvo que haber pagado más plata de lo que debía, porque el banco no le va a regalar sus intereses de esos 6 meses. Entonces ese fue un ejemplo práctico. Más bien, si ustedes tienen algún familiar que sacó crédito el año pasado y que empezó a pagar desde este año, que le muestre su plan de pago y lo calculamos acá en el curso para ver cómo fue lo que le cobraron. ¿Está bien? Pero esto es lo que pasa cuando hay diferimiento. Y esto fue un ejemplo real de lo que se pudo haber dado. Que durante el diferimiento usted no le cobre intereses, se lo regale, que eso no creo que haya sucedido, porque el banco no le va a regalar plata, porque no se olvide, ¿por qué digo que no le va a regalar? Porque no se olvide que el banco cobra intereses por la plata que presta, y con esos intereses paga a sus trabajadores, ¿no? Paga todo el movimiento del banco, todo lo que es capital de operaciones, tiene que pagar, ¿no? Tiene funcionarios, tiene maquinaria, tiene que pagar su luz, su aire acondicionado, su agua, la limpieza, la seguridad del banco, el traslado de billetes, sus cajeros, tiene un montón de gastos operativos, o sea, alguien tiene que pagar. Entonces, difícilmente la banca le haya regalado los intereses durante el periodo de diferimiento. Más que seguro es que los intereses se los ha adicionado al capital para empezar a cobrarlo desde enero. ¿Entiende lo que le digo? Aquí hubo un diferimiento de 6 meses. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa durante el periodo de diferimiento? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Los paga? ¿No los paga? ¿Me los regalan? ¿No me los regalan? ¿Me lo adicionan a la deuda? ¿O qué? ¿No? Entonces, eso fue lo que tuvo que haber pasado. Una de estas 3 cosas se tuvo que haber dado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Perfecto. Entonces, sigamos. Por eso le digo, todo lo que yo les enseño es cosa de la vida real. Usted lo va a usar mucho. Y eso se reproduce y llega usted que al final su amortización acumulada de capital es 1 millón. Quiere decir que usted este millón cuadra con lo da devuelto. Y diferencia acá, ¿cuánto hay? Aquí es 0. Como 0. ¿Por qué acá se paga el interés? Así, ¿no? Esto es la segunda situación. ¿Por qué acá se paga el interés? Porque sale de su bolsillo. Mire, aquí está la cuota. Está saliendo de su bolsillo. Aquí el interés sale de su bolsillo. Como usted no paga capital, su deuda se mantiene. No se olvide que la deuda disminuye cuando usted paga capital. Si usted no paga capital, su deuda se mantiene intacta en el 1 millón. ¿Ok? No, sí se paga el interés. Y hay una tercera situación, ¿sí? Que el interés no se paga, es decir, se lo cobran a usted el interés, como no lo paga, se acumula la deuda. Esto se llama el criterio de anatocismo. ¿Qué significa el criterio de anatocismo? Es cuando usted paga intereses sobre intereses. ¿Entiende? Porque acá, fíjese bien, usted se prestó 1 millón y su deuda aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque le han acumulado los intereses. Ahora mire, en el primer año usted le cobran el interés, pero no lo paga, no sale de su bolsillo nada, cuota 0. Estos 100.000, ¿cómo se calcula? Es la deuda anterior por la tasa de interés. 1 millón por 0,10 le da 100.000. Observe usted que no paga interés, no paga capital. Pero estos 100.000 lo acumulan a la deuda. ¿De dónde sale 1.100.000?
Es como si usted hiciera capital inicial 1.000.000, lo capitaliza por un año de interés compuesto. No se olvide que la ley que se usa acá es la ley financiera del interés compuesto. Usted hace 1.000.000 por 1 más i elevado a la 1, 1.000.000 por 1,1 elevado a la 1, le da 1.100.000. Ahora, en el año 2, ¿por qué le da 110.000 de intereses? Porque usted lo calcula, fíjese, sobre su deuda anterior, pero su deuda anterior era 1.100.000. 1.100.000 por el 10% le da 110.000. Como no lo paga, lo acumula en la deuda. Entonces usted tiene 1.210.000, que es lo mismo que decir 1.000.000 más los 100 más los 110, 1.000.000 más 210, 1.210.000. Esta es su nueva deuda. ¿Ok? Ahora, esta es su nueva deuda de acá, que es 1.210.000, le va a servir para calcular su nueva cuota de capital. Observe usted que su nueva cuota de capital, que es este de acá, ¿de dónde se obtiene? De dividir 1.210.000, ya no 1.000.000, 1.210.000, que es su nueva deuda de capital, dividido el número de cuotas que va a pagar, dividido 5. Antes eran 200.000 cuando su deuda era 1.000.000, ahora es más de 200.000, es 242.000, porque su deuda aumentó. Usted se lo cobraron el interés, pero lo pagó al final. ¿Sí? Es lo que está sucediendo acá con los bancos. Los bancos no le están cobrando intereses a los clientes, pero al final del año se lo están cargando a toda su cuota, ¿no? El banco no va a perder un centavo. Los intereses que no se lo está cobrando, se lo está acumulando a su deuda. Y así sucesivamente construyó su primera fila y le da un copy y obtiene lo demás. Todo lo que hemos visto es diferimiento en el pago del capital. A ver, copien eso, por favor. Chicos, terminan de copiar, me avisan por favor, les encargo. Ya estamos en lo último, no se olviden.
Ya está, Lisa. Perfecto. ¿Le entendieron, chicos? Fíjense que acá, por ejemplo, no paga los intereses, pero se acumulan a la deuda. ¿Cómo sé yo que no paga? Porque de mi bolsillo no sale nada, de esa cuota no sale nada los 2 primeros años. Entonces el interés del primer año es deuda anterior por la tasa de interés. No paga capital, mi deuda es 1 millón, más los 100.000 que se acumula, 1.100.000. Ahora, mi interés del periodo 2, ¿por qué es 110.000? Porque la deuda anterior, que es 1.100.000, por el 10% me da 110. No lo pago, no sale de mi bolsillo, se acumula mi deuda. Antes debía 1.100.000 más 110.000, 1.210.000. A partir de acá, este 1.210.000 es mi nueva deuda para pagar en 5 años. Entonces usted agarra para sacar su cuota de capital, que cuota fija es, agarra 1.210.000, lo divide entre 5 y le da 242.000. Esas son sus 5 cuotas fijas de capital. Después va a la amortización acumulada de capital, él la suma las 3 chiquititas, ¿no? ¿De dónde sale el 484? Sumar este más este. ¿De dónde sale el 726? Sumar las 3 chiquititas, 1 más 2, 3. ¿De dónde sale el 968? Sumar las 4 chiquititas y así sucesivamente. Y el saldo de deuda es la deuda. ¿De dónde sale 968? La plata que me prestaron, 1.210.000, que está aquí con rojito, menos lo que pagué de capital, 242. Siempre B0 es igual a, o sea, el BP, que es el saldo de deuda, que es este de acá, es igual siempre a B0 menos T grande P. Entonces, 1.210.000 menos 242 me da 968. 1.210.000 menos 484 me da 726, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo sé yo que está bien? La deuda que tenía, que era 1.210.000, coincide con 1.210.000, que es este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo pagué de capital es exactamente la plata que me prestaron. Y listo, y con eso se acaba. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Ahora, este ejercicio que hemos hecho es el ejercicio número 2 del práctico 8. Así que vayan siguiéndolo. Es el ejercicio 2 del práctico 8. ¿Está bien? Donde hay diferimiento del pago del capital. Ahora terminemos de verlo. Faltan 5 minutitos, pero... Y con esto usted, colorín colorado, termina. ¿Ok? Listo, chicos. A ver, vamos a hacer... Ya. Con esto, chicos, lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Ya deben estar cansaditos. Ustedes son las 1:40. Con esto acabamos la clase. ¿Está bien? A ver, chicos, les vuelvo a repetir. Yo, si es necesario, voy a bajar el porcentaje de aprobación. No importa, lo bajo a 40, pero yo quiero que estudien, ¿sí? ¿Ya? Por lo menos que me saque, que apruebe, que entienda. Le vuelvo a repetir, esto le va a servir para su vida. ¿Ya? Entonces, para su trabajo, para su empresa, para su negocio, para todo le va a servir. Entonces, chicos, conmigo nos vemos el día martes de la próxima semana. Como mañana es la Nochebuena, así que les deseo una feliz Navidad, que Dios los cuide y los bendiga, y nos vemos conmigo el día martes. Feliz Navidad. ¿Bien? Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Licey. Feliz Navidad, Lisa, y a todos los compañeros igual. Se Gracias, encuentra mejor, chicos. Licey. Feliz fiesta. Chao, se cuidan.